Hola amigos, hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a una nueva sesión de tarot interactivo generalizado aquí, donde en vuestro canal, aquí en Rafael Tarot Sevilla. Hoy tenemos aquí una representación de San Benito Bendito, ya sabéis, un gran protector, y lo digo por tercera vez, un gran protector contra toda energía negativa, contra todo mal. Ya sabéis que la cruz de San Benito es un arma muy poderosa para poder protegerte contra el mal. Aparte de que él es un espíritu, es una energía tan benefactora, tan amorosa, tan milagroso. Bueno, si tenéis algún tipo de problemas, queréis dinero, queréis protección, queréis trabajo, queréis alguna cosita, ya sabéis, le pedís a él, a San Benito, que os va a ayudar sí o sí. Bueno, no tiene nada que ver con el vídeo, pero tenía la necesidad de poder hablar bien de él, ya que es una gran energía benefactora que está generalizada por todo el universo. Voy a dejarte tres opciones. Primera opción, segunda opción y tercera opción. Vamos a preguntar y vamos a averiguar cosas que él o ella no se atreven a decirte. Vas a poder saber cómo te ve él o cómo te ve ella. Vas a ver cómo ve tu relación con él o con ella. Lo vas a poder averiguar aquí. Repito, primera opción, segunda opción y tercera opción. Si quieres toda la información posible, te recomiendo que veas el vídeo por completo. Te dejo unos segundos para que puedas decidirte, primera, segunda o tercera. ¿Estás interesado en poder aprender el tarot? ¿Estás interesado en poder conseguir ese sueño que desde hace tiempos inmemoriales toda persona alberga en su interior? ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Voy a poder encontrar un gran amor? ¿Seré feliz en la vida? ¿Qué me espera en un futuro? ¿Por qué ocurrieron tales acontecimientos en mi pasado? Todo esto lo vas a poder conseguir con este curso básico de iniciación al mundo del tarot con los arcanos mayores. Ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo. No pierdas el tiempo si este ha sido uno de tus sueños. Está al alcance de la mano. Recuerda, las casualidades no existen. Si estás viendo este vídeo es por algo. Así que no pierdas el tiempo, date prisa, ponte en contacto conmigo porque el universo está a punto de entregarte un grandioso regalo. Bien, vamos con la primera opción, que sería esta. Dejamos esto por aquí para que no interfiera en la lectura. Y vamos a ver, vamos a ir barajando cómo te ves tú en la relación, cómo te ve él o ella. A ver, vamos a ver esta relación entre estas personas, cómo se ven, cómo se ven en el amor. Vamos a poder ver. A ver, la primera carta eres tú. A ver, así cómo ves a esta persona. Mira. El arcano mayor de la luna nos habla que no ves con claridad a esta persona. No ves. No ves qué es lo que piensa realmente. No ves qué es lo que siente realmente. La luna, el arcano mayor de la luna nos habla de confusión, confusión para ti. ¿Qué es lo que me quiere decir o qué es lo que no me quiere decir? El otro día cuando estuvimos hablando me quiso decir algo, creí intuir, me estaba diciendo cosas de forma indirecta. La luna nos habla de confusión. Hoy puede ser un hombre o una mujer tremendamente pasional, una persona muy cariñosa, y mañana ser completamente frío y distante contigo. Y eso hace que tú te sientas alejado o alejada de esta persona importante para ti. Pero sobre todo la luna nos habla de confusión mental que en algunos o en algunas personas puede llegar a ser incluso bastante perjudicial. No tienes ganas de comer, no sabes qué hacer, no puedes dormir por las noches, es algo bastante complicado para ti. Es así como ves a esta persona. Vamos a ver cómo esta persona te ve a ti. Sí, así es como te ve esta persona. Y habrá mucha gente que ahora mismo estará confundida, pero si yo estoy confundida o confundido con esa persona importante para mí, ¿cómo es que esa persona me ve, como nos habla el do de copas, de forma amistosa, generosa, cariñosa, pasional? Pero si resulta que no me habla, si resulta, bueno, es así como esta persona te ve. No tiene nada que ver cómo él o ella te ven a ti, a lo que realmente piensen de ti o sientan por ti. ¿Comprendes la diferencia?
Él te ve como una buena persona. Él te ve como una muy buena pareja, si sois pareja. Si tú quieres ser pareja de esta persona, él te ve como precisamente eso, una persona que reúne un montón de cosas positivas para poder tener una relación amorosa y también, como nos habla el 2 de copas, en muchos casos, algunos de vosotros estáis viendo este vídeo porque eres amigo o amiga de esta persona y tú quieres saber si hay sentimientos entre vosotros. Entonces, como mínimo, esa persona te ve como un buen punto de apoyo, como una persona en quien confiar. Eso como mínimo. De ahí para arriba. Luego están sentimientos de amistad o sentimientos de amistad especial, amistad con derecho a tener intimidad, amor, todo eso es así como esta persona te ve. Para tu sorpresa. Vamos a ver cómo te ves tú. ¿Cómo te ves tú en esta relación? ¿Así te ves tú? Vale. Nos habla el rey de espadas que te ves un poquito fría o frío si eres un chico, distante, tienes que ser inteligente, no tienes que dejarte llevar ni por la impulsividad, porque el rey de espadas nunca lo hace. El rey de espadas siempre utiliza el plano mental, que es lo que tienes que hacer tú y es lo que estás haciendo tú. Por eso aparece aquí con tanta fuerza tu plano mental, tu cabeza, junto a la luna. Tienes que aclarar las dudas, las incertidumbres, si hay celos, si hay confusión. El rey de espadas, que eres tú, que es así como te ves, tienes que aclarar cualquier misterio que haya en la relación con esta persona, para que tu calidad de vida sea buena, para que no sigas confundido, para que no sigas incluso mintiéndote a ti mismo o a ti misma. Entonces el rey de espadas es una fuerza impulsadora, nos impulsa a tomar decisiones desde el punto de vista mental, con la cabeza fría. ¿Cómo se ve la persona por la cual tú me estás preguntando? Pues se ve más o menos, sonrío porque es curioso que la mayoría de estas personas siempre se vean igual. Son personas que se ven atractivos. Si es una chica, pues se ve como una chica muy atractiva. Son personas, según ellos, pasionales, fuertes, generosos, impulsivos, que a veces le cuesta trabajo poder reflexionar, a veces le cuesta trabajo poder pensar, a veces le cuesta trabajo no poder actuar de forma tan impulsiva. Es así como ellos se ven, pero ellos se ven bien, ¿eh? Ellos se ven bastante bien, con muy buenas cualidades. ¿Cómo ves tú vuestra relación? La templanza, el arcano mayor de la templanza nos habla de sanación y equilibrio. ¿Quieres dejar atrás tantas dudas, tantos inconvenientes, tantas mentiras, tanto de esa persona como tú mismo o tú misma, mintiéndote a ti o incluso a la otra persona? Y entonces necesitas descanso, paz, relajación, necesitas. ¿Cómo ve él o ella vuestra relación? Esta persona ve en ti, como ya te ha dicho el 2 de copas, a alguien bastante positivo, muy amorosa, muy comprensiva, una gran amiga, un gran amigo, en fin, cosas muy positivas. Él o ella se ven bastante bien. Ellos piensan que son personas con muchas cualidades, muchas cualidades. Pero ¿cómo ven la relación? Hay cosas en vuestra relación que a él o a ella le molestan. Por eso aparece el caballero de espadas. Seguramente a alguno de vosotros os habrá pasado que debido a la luna, esos periodos de confusión, tú quieres aclarar y le mandas un mensaje y otro mensaje y no te contesta, o le mandas un mensaje pero te contesta 2 horas. Eso, la comunicación, a él o a ella le molesta. Por lo demás, piensa que eres una muy buena persona en todos los aspectos, físicamente y como persona, en tu interior. Pero la comunicación a él o a ella que tiene contigo le molesta. Vamos a ver qué te dice este maravilloso oráculo, cuáles son los mensajes que hay aquí para ti. ¿Qué es lo que te tienen que decir los ángeles a través de este oráculo? Adaptabilidad. Esta persona no es como tú, ni tú eres como él o como ella. Para poder estar con esta persona, sencillamente te tienes que adaptar a todo lo bueno que esta persona tiene, incluso a las cosas no muy positivas que este hombre o esta mujer puedan tener. No te queda más remedio que adaptarte. Bueno, pues vamos a ver ahora, vamos a recoger, ya ha terminado la primera opción, vamos a ir ahora con la segunda opción.
Vamos a ver, dejamos esto por aquí. Lo sustituimos por la segunda opción, que es esta. Y vamos a ver esta persona, qué es lo que pasa, cómo estás tú, cómo está esta persona, los sentimientos. Vamos a ver esta persona y tú y esta persona. Ahí está. ¿Cómo ves tú a esta persona? Bueno, en 9 de bastos, por una parte, vemos mira, lo vemos, siempre hay que estar atento a las señales, vemos ese fuego en el horizonte. A ver, hay una gran conectividad física entre tú y esta persona. Hay una gran chispa entre tú y esta persona. Esta chispa entre vosotros dos solamente es pasional, solamente es sexual. No, no. Pero el 9 de bastos nos indica que consigues muy poco para todo lo que te esfuerzas en esta relación. Tú piensas que deberías de tener mayores beneficios. Si tú das mucho cariño, recibir mucho cariño. Si tú das mucho amor, recibir mucho amor. Entre vosotros, en alguno de vosotros, sí que puede que haya algún tipo de problema a la hora de tener una relación íntima con esa persona. Puede que haya un problema en alguno de vosotros, pero de forma general, para la mayoría de vosotros que habéis elegido esta segunda opción, pues no hay así. Fuego, hay mucho fuego, tanto en tu interior como en el interior de la persona importante para ti. Pero sí que es verdad que tú ves esto, o tú ves a esta persona como una persona que te da problemas, una persona que no te da todo lo que tú eres capaz de querer o de entregar. Tú entregas mucho, recibes poco. Es así como tú ves a la otra persona. ¿Cómo te ve la otra persona? Bueno, te ve como una persona generosa. Sí que es verdad que el Caballero de Oros no es una carta excesivamente dinámica. Vemos aquí que esta persona siempre tiene esperanzas, que es lo que nos indica el Caballero de Oros. Esperanzas de poder volver a verte. Esperanzas, pero siempre desde el punto de vista positivo. Esperanza de verte y que haya una buena ocasión. Esperanza de hablar contigo y que la conversación sea buena. Esperanza, por supuesto, de tener intimidad. Esperanza de hacer viajes en común. Siempre desde el punto de vista material. Él o ella te ven desde el punto de vista material. ¿Qué es lo que quiero decir? Compartir vivencias contigo, vamos al casino, vamos a un hotel, vamos a hacer un pequeño viaje, vamos a comprar aquí, vamos a comer, vamos a tener pasión, siempre desde el punto de vista material. Pero el Caballero de Oros también nos invita a mirar al futuro. Entonces, ¿esta persona piensa en un futuro contigo? La verdad es que sí. Sois diferentes, muy diferentes, ¿eh? No sois tan parecidos como tú pensabas. Sois bastante diferentes. Vamos a ver cómo te ves tú. ¿Cómo te ves tú en esta relación? Una cosa es cómo te veas tú y otra cosa es cómo sea la relación. Son dos cosas diferentes. Bueno, pues el arcano mayor del sol vemos que eres una persona, tú te ves como una persona positiva, energética, con grandes cualidades, porque sí que es verdad que 9 de bastos nos habla que en ocasiones tú te encuentras bastante bloqueado o bloqueada. Sin embargo, el arcano mayor del sol nos indica que tú eres una persona con muchas cualidades, mucha positividad, muchos pensamientos, siempre quieras hacer cosas a nivel íntimo, a nivel de profesión, poder ganar más dinero, vivir la vida de una forma diferente, aprender el tarot. Tú eres una persona abierta a la vida, pero muchas veces el 9 de bastos nos indica que te has sentido bloqueado o bloqueada. No has podido sacar lo mejor de ti, literalmente, en esta relación y con los demás. No solamente en esta relación, sino hacia los demás, pero realmente es una persona con grandes cualidades. ¿Cómo se ve esta persona? Con muchas dudas. Esta persona por la cual tú me estás preguntando duda mucho. ¿Qué hago? ¿Avanzo contigo o retrocedo? ¿Qué hago? ¿Dejo de hablarte o estoy todo el día hablando? ¿Doy un pasito para adelante o lo doy para atrás? Quizás para la izquierda o sea lo mejor para mí a la derecha. O me quedo todo el día en casa. Tú eres una persona muy dinámica, mucho más dinámica y mucho más activa de lo que crees, de lo que piensas. Mucho más. Y necesitas cosas y personas muy parecidas a ti. Si no, acabas bloqueándote. Nos indica el Caballero de Oros que él o ella te necesitan a ti para ellos poder hacer cosas. Gracias a ese dinamismo, a esa espontaneidad que en ocasiones puedes llegar a tener, entonces esta persona, digamos que se aprovecha de ti.
en muchos aspectos? Pues la verdad es que sí. Porque el do de espada, el do de bastos, como estamos viendo aquí, nos hace hincapié en falta de iniciativa. Es la típica persona de ¿dónde quieres comer hoy? No lo sé. ¿Quieres que vayamos a la playa? Ah, pues no lo sé, no lo había pensado. Es una persona que te genera un conflicto bastante fuerte. Porque sí que es verdad que hay una atracción fuerte hacia él o hacia ella, pero es como decimos en mi tierra, esta persona está un poco empanada, está un poco empanado está un poco crudo, le hace falta un hervor a este hombre o a esa mujer, uno o no, o varios hervores para tener iniciativa, agarrarte de la mano, este fin de semana nos vamos por ahí, como él o ella siempre han pensado, vamos a hacer el amor como monos, enjaulados, vamos a hacer esto. No, en ocasiones no sabes, tienes que tirar constantemente de este hombre o esta mujer, con lo que eso cansa. ¿Cómo ves tú la relación? ¿Cómo ves tú vuestra relación? Bueno, eso es como tú lo ves. Y esto es como tú te sientes, ya lo hemos dicho anteriormente. Tú la ves una oportunidad de poder ser feliz con este hombre, con esta mujer, que aunque en ocasiones sea una persona muy paradita, pero tiene otra serie de cuestiones, tiene otra serie de virtudes, este hombre o esta mujer que a ti te gustan mucho y te sientes muy atraído o muy atraída hacia él o hacia ella. El 3 de copas nos indica que tú ves esta relación con posibilidad de llegar lejos en el tiempo, de ser muy felices en el tiempo, de poder tener grandes cosas en el tiempo con este hombre o con esta mujer. Proyecto de vida, casa, hijos, coches, que no falte el viaje, que tu familia esté contenta con él o con ella, llevarte bien con todo el mundo. Es así como tú ves esta relación, la oportunidad de que tus sueños se hagan realidad con esta persona. Vamos a ver cómo esta persona ve vuestra relación. Sí y no. El 8 de oros es una carta positiva. El 8 de oros nos habla de comienzos o de proyectos con prudencia, proyectos con mucha lentitud en muchas ocasiones. Sí que hay un componente sexual, un componente físico, porque como siempre se dice, el físico atrae y la personalidad enamora. Es ahí donde esta persona tiene dudas. ¿Se siente atraído por ti este hombre, esta mujer? Sí, oh yeah. Se siente atraído por ti, pero ¿dónde está ese enamoramiento que tú en ocasiones sí que puedes sentir, pero él o ella todavía no? Él o ella todavía no. De hecho, el 8 de oros nos habla de continuidad con esfuerzo y por eso aparece el personaje vestido casi de negro. Nos habla de los sentimientos oscuros, negativos, las dudas, los miedos, los bloqueos. Entonces esta persona cree que con el paso del tiempo sus dudas y sus bloqueos se van a quitar. Sí, correcto, eso es lo que quiere, eso es lo que espera contigo. Vamos a poder ver qué tenemos por aquí. A ver cuál es el mensaje que tienen los oráculos para ti. ¿Cuál es el mensaje que tienen los oráculos para ti? El que llama a los delfines, amistades puras y felices, ayuda afectuosa. Bueno, vas a tener que seguir ayudando a esta persona. Amistades puras y felices, que es lo que hemos visto aquí con el 3 de copas. Tú quieres ser feliz con esta persona. Tú lo que quieres es que esta relación sea pura, feliz. Pero en un principio es un vídeo interactivo generalizado, no es una consulta personal, no es una consulta privada. Para eso te pones en contacto conmigo y te resuelvo las dudas de forma privada o en presencia o online, por teléfono. Vas a tener que ayudar a esta persona. Ya lo acabas de comprobar. Persona con muchas dudas, con muchos bloqueos, necesita ayuda para poder ser feliz. ¿Puedes ser feliz con esta persona? En principio sí, pero vas a tener, repito, que esforzarte mucho más de lo que pensabas. Bueno, pues vamos a ver ahora la última lectura. Vamos a ver ahora la última lectura. La dejamos por aquí. Y dejamos esto por aquí, correcto. Esto por aquí. Y esta sería la última lectura. Este tarot que tanto os está gustando. Vamos a ir barajando esta relación sentimental, estos sentimientos de esta persona hacia ti, cuáles son. Vamos a poder ver cómo ves tú a él o a ella. El arcano mayor del carro, nos vemos aquí que cualquier problema, que cualquier dificultad que pueda haber en vuestra relación con este hombre o con esta mujer, tú piensas que lo puedes resolver.
Tú piensas que vas a poder ganar. Es la típica persona que cuando conoce a una persona, yo a esa persona lo cambio, yo esto lo supero, esto lo vamos a poder superar juntos, o si no, yo me encargo de poder arreglarlo. Bueno, en muchos casos, mucho de lo que habéis elegido esta tercera opción, tenéis una autoestima bastante alta o tenéis una confianza bastante importante, porque es así como tú ves a esa persona. Tú ves a esa persona con muchas cualidades. Tú ves que junto a esa persona los dos podéis prosperar, los dos podéis mejorar. Ves todas las cualidades o muchas de las cualidades que tú buscabas en una persona, según tú, este hombre, esta mujer, las tiene. Es a caballo ganador, es apostar a caballo ganador. ¿Algún problemita entre vosotros dos? Eso se supera fácilmente. Esa es la idea o ese es el pensamiento que tú tienes, que cualquier dificultad, este hombre, esta mujer, junto a ti, podéis superar esos problemas. Ves muy buenas cualidades en esa persona. Incluso esa persona tiene una energía de triunfador, de ganador, de ganadora. Y es verdad, la tiene, ¿eh? La tiene. ¿Cómo te ve esa persona? Bueno, es una energía diferente. Tú ves a esta persona con la fuerza y la energía de un arcano mayor, súper poderosa. Sin embargo, esta persona te ve a ti con la energía de un arcano menor. Esta persona comprende que tú te estás esforzando mucho por la relación. Esta persona lo entiende, lo comprende. Que hay una química, una conexión entre vosotros dos. Es innegable. Eso no se puede obviar. Eso no se puede negar, ¿de acuerdo? No se puede negar la conexión que existe entre vosotros dos. Pero sí que es verdad que esta persona te ve un poquito, ¿cómo decirlo? Te ve un poquito como si él o ella estuviera un poquito por encima, ¿no? Como que tú eres la persona que te esfuerzas constantemente, que luchas, que si hay algún enfado, intentas quitarle el enfado, intentas que todo esté bien entre vosotros dos. Él o ella siempre te ven así, ¿no? Con esa intencionalidad, con ese bien querer hacer, con ese buen corazón. Es así como él te ve, o ella, que te esfuerzas mucho. Vamos a ver ahora cómo te ves tú. ¿Cómo te ves tú? Bueno, pues efectivamente, tú te ves como una muy buena oportunidad de hacer feliz a los demás. Tú te ves de forma muy positiva, eres maravillosa, tienes un pelo precioso, unas cejas increíbles, un color del pelo muy bonito, el color de los ojos es maravilloso, llama la atención de todo el mundo. En fin, tú solamente te ves cosas positivas. Esto está genial. Esto está genial. Tú solamente te ves cosas positivas, que eres una auténtica bendición para quien te quiera en su vida. Para la persona que se enamore de ti, tú estás segura o seguro de que vas a hacer a esa persona muy feliz. Eres una gran oportunidad que te estás ofreciendo y que mucha gente no ha sabido aprovechar. Eso también es verdad. Muchas personas no han sabido aprovechar la increíble persona que eres o la increíble oportunidad que el mundo, que el destino le está dando a ellos para ser felices. No han sabido aprovechar esa oportunidad. Y piensas que esta persona debería de darse cuenta de todo lo bueno que hay en tu interior, de tu corazón, de tu sensualidad, de tu generosidad, de tu amabilidad. Es verdad, tienes muchas cosas en tu interior buenas. Es verdad, es verdad. ¿Cómo se ve esta persona? Bueno, pues esta persona es un poco raro, este hombre, esta mujer, ¿eh? Madre mía. Esa persona sabe que contigo puede ser feliz. Qué curioso. Sí, esa persona, porque la justicia es una carta kármica, como nos habla este elefante, esa persona se ve como una persona protectora. Es verdad que este hombre o esta mujer quieren a alguien que también los proteja, de vez en cuando, pero ellos se ven como personas muy fuertes y muy protectoras. Según este hombre o esta mujer, en ocasiones o en muchas ocasiones, ante problemas, ellos han sido capaces de superar esos problemas siempre eligiendo el camino correcto, siempre haciendo lo correcto, siempre haciendo lo correcto. Pero ellos se ven con muy buenas cualidades, pero sobre todo generosos y protectores. Bueno, vamos a ver cómo ves tú la relación. Tú lo ves a él o a ella como el rey del invierno. Sí, es una persona inteligente. Es una persona que transmite algo, transmite energía, transmite carisma.
¿verdad? Es una persona con muy buenas cualidades, lo hemos visto en la primera carta con el carro, el arcano mayor del carro, nos decía que tú veías a esta persona como una oportunidad increíble, ese sueño hecho realidad. Pero claro, ¿cómo ves la relación? Sí, una persona genial, una persona maravillosa, pero que en ocasiones se muestra fría contigo. Tú necesitas más pasión, más fuego, más cariño, más amor, más ternura, más romanticismo. Y esa persona que tiene muchas cualidades y muy buenas cualidades, pero en ocasiones no lo es. No es así. Vamos a ver cómo él o ella ven vuestra relación. Ah, pues mira, para tu sorpresa. ¿Ves cómo el mensaje que pone aquí, que siente que la vida le puede dar algo que puede convertirse en algo bastante importante? Sí, pero también nos indica aquí el canguro, el 8 de verano, con el canguro, que tiene que dar un paso hacia adelante. Él o ella tienen la oportunidad, ellos, según ellos son los que van a decidir si la relación funciona o no. Ellos ven que eres una persona con muy buenas cualidades, muchas, que es verdad que contigo ellos saben que pueden llegar a ser felices, pero para poder ser felices ellos tienen que dar un paso hacia adelante. Como te dije con el 10 de primavera, ellos piensan que tú intentas tirar de la relación, intentas que la relación sea positiva, romántica, pasional, una relación de pareja. Por eso yo te dije que ellos os ven como si estuviesen un poquito más arriba que vosotros, ¿no? Ay, mira, fíjate, quiere llegar hasta donde yo estoy, quiere ser mi pareja. Es así como ellos os ven. Pero aquí, ¿cómo ven ellos vuestra relación? Si la relación, que sí, que podéis ser felices los dos, pero tiene que dar, él o ella tiene que dar un paso hacia adelante. Es así como él ve la relación. Si da un paso hacia adelante, la verdad, podríais llegar a tener una gran relación amorosa. La verdad que sí. Bueno, vamos a ver qué te dicen por aquí estos oráculos. A ver lo que te dice el primer oráculo. Nuevos comienzos. La doncella lunar, como estamos viendo aquí, nos habla de nuevos comienzos. Siempre hay un nuevo comienzo en la relación. Aunque llevéis 20 años juntos, siempre hay que hacer cosas nuevas en la relación. Que eso es lo que te dicen. Que hagáis cosas nuevas siempre en la relación. Bueno, vamos a ver qué os dicen por aquí. Almas gemelas. Tatachán, tatachán, tatachán. Compañeros espirituales, guías, consuelo, almas gemelas. ¿Has encontrado a tu alma gemela? Creo que sí. Y esa persona lo sabe. Por eso ha salido el arcano mayor de la justicia, que nos habla de una carta kármica. Nos habla de justicia kármica. Sois almas gemelas. Qué carta tan bonita, ¿verdad? Pues sí, sois almas gemelas, hermanitos de la luz. Bueno, pues hasta aquí la lectura. No te olvides que si quieres una lectura en privado conmigo, te pones en contacto. Y no te olvides las sesiones de tarot en directo. Lunes, miércoles y viernes, 8 de la tarde, hora de España. Te puedo atender en directo, aquí en tu casa, en tu canal, Rafael Tarot Sevilla. No te olvides las sesiones de tarot en directo, que son impresionantes. Bueno, pues hasta aquí esta lectura. Repito, te pones en contacto conmigo, déjame tu like, suscríbete y deja un comentario aquí debajo si piensas si esa persona es tu alma gemela. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.